Buenos días. Como muchos de ustedes sabrán, durante este mes en el consultorio tenemos una promoción ligada a la administración de vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta promoción ha generado cierta discusión entre algunos lectores y algo de inquietudes, por lo cual he decidido que el día de hoy hablemos de los hechos respecto al virus del papiloma humano y a la vacuna del virus del papiloma humano, para que podamos realmente con conocimiento de facto poder definir y decidir qué es lo mejor para nuestros hijos. Comenzaré diciendo que el virus del papiloma humano en realidad es una serie de virus, no es solamente un virus. Existen distintas cepas. De estas existen algunas que están relacionadas con el desarrollo del cáncer cérvico-uterino y que se les conoce como cepas de alto riesgo, como son la 11, 16, 31, 45. Existen otras que están ligadas con un incremento en la probabilidad de desarrollar eh, condilomas genitales, también lesiones de tipo verrugas a nivel de la boca, condilomas en la garganta, verrugas simples, etc. Y estas se les conocen como cepas de bajo grado o de bajo riesgo, porque finalmente, aunque estas lesiones pues se ven feas, son molestas, pero no son malignas y no van a causar la muerte. A nivel mundial, el cáncer cérvico-uterino cobra un número muy importante de vidas porque lamentablemente es detectado muy tarde y por lo tanto ya no se tiene tratamiento. La detección oportuna del cáncer a través de la citología vaginal con tinción de Papa Nicolau ha disminuido de forma muy importante la incidencia de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino, pero no así la presencia del cáncer, simplemente que se detecta más temprano y se puede dar un tratamiento. Sin embargo, el virus del papiloma humano con las cepas de alto riesgo producen otros tipos de cánceres, no nada más el de cervix uterino, también el de vagina, de vulva, de pene, de recto, de ano, de garganta, incluyendo faringe y laringe. De manera que estos cánceres no son detectados mediante esta metodología y pueden cobrar un número importante de vidas a nivel mundial. La transmisión del virus del papiloma humano se realiza de forma mucho más importante por vía sexual, razón por la cual el riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino empieza aproximadamente de 10 a 15 años después de que las pacientes inician su vida sexual activa. De ahí que tenemos que tomar medidas preventivas preferentemente antes de que los pacientes inicien su vida sexual, de manera que puedan estar protegidos contra la infección del virus del papiloma humano y por lo tanto disminuya el desarrollo del cáncer cervicuterino y de otros cánceres. A nivel mundial están aprobadas 3 vacunas para la prevención del virus del papiloma humano. Una de ellas protege exclusivamente contra los serotipos 11 y 16, que son los que son responsables del 70% de los cánceres desarrollados por HPV. La segunda protege además contra otros 2 serotipos que son los responsables de cerca del 90% de las verrugas y los condilomas. Y además una tercera puede proteger contra otros 5 serotipos que son responsables de una muy pequeña cantidad de distintas tumores, tanto benignos como malignos. Las tres vacunas pueden proteger discretamente contra otros serotipos que no incluyen mediante lo que se llama reacción cruzada, ¿sí? Hasta aquí el virus del papiloma humano y la probabilidad de desarrollar cánceres. Vamos a hablar de la principal preocupación que tienen muchos de los pacientes, es el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. La parálisis flácida que se presenta en algunos pacientes y que se le ha imputado directamente a la administración de esta vacuna. El síndrome de Guillain-Barré es una alteración autoinmune en la cual el sistema inmunológico destruye parte de los nervios encargados de la motricidad y por lo tanto el paciente puede quedar sin capacidad de mover
y esta se va presentando de forma ascendente, es decir, el paciente empieza con debilidad de los pies, después las piernas, el tronco, los brazos hasta el cuello. Este fenómeno no es todavía bien entendido por qué sucede, por qué algunos pacientes pueden desarrollar síndrome de Guillain-Barré y otros no. Se saben algunas cosas. Primera, es más probable que se desarrolle el síndrome conforme avanza la edad, es decir, las personas adultas tienen mucho mayor riesgo que los adolescentes y todavía mayor riesgo que los niños. Se sabe también que se presenta tras la exposición de algún antígeno que pueda despertar el sistema inmunológico y que éste reconozca a los nervios como un agente externo y los ataque. Se sabe también que existe una predisposición genética, es decir, que para que esto suceda, la persona debe tener previamente algún cierto error en su sistema inmunológico que lo hace responder de forma inadecuada. ¿Qué es lo que dice la evidencia sobre las causas? El síndrome de Guillain-Barré se puede presentar por muchas razones. En el año 2014 se corrió un estudio observacional en Estados Unidos en donde se revisaron 14.900 y algo casos de síndrome de Guillain-Barré. De estos casi 15.000 casos, solamente 45 fueron asociados a la administración de vacunas. De estos 45, 9 fueron por aplicación de vacuna del virus del papiloma humano y 36 restantes por otras vacunas varias. Me parece que no existe una relación directa entre la vacunación y la aparición de estos casos, porque existen 14.900 que no fueron asociados a vacunación. Se ve frecuentemente la aparición de síndrome de Guillain-Barré después de algunas infecciones virales, sobre todo por algunos virus respiratorios, y hoy en día, por ejemplo, estamos viendo de forma bastante alarmante la presencia de síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por virus del Zika. ¿Qué hay de la seguridad de las vacunas contra el virus del papiloma humano? ¿Tienen efectos secundarios? Sí, sí los tienen. Como todas las vacunas, como todos los medicamentos. Los muy comunes, que se consideran que pueden aparecer hasta en el 10% de los casos, son cefalea, discreta elevación de la temperatura, dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento y un posible hematoma. En el 1% de los casos puede haber mareo, náusea, malestar general y dolor en las extremidades. La asociación con síndrome de Guillain-Barré puede existir como existe con cualquier otra vacuna y con muchas otras situaciones como las infecciones virales. En febrero de este año se publicó un estudio muy grande que se hizo en Inglaterra, en donde precisamente se administró a un grupo la vacuna, a otro grupo se le administró placebo y se vio que la incidencia de síndrome de Guillain-Barré era exactamente la misma que se presentaba con aquellos que no se les administró la vacuna, es decir, que solamente se les administró agua de vía inyectable. De manera que creo que estos son realmente datos contundentes que pueden realmente darle a usted la pauta para saber si aceptar o no la vacuna contra el virus del papiloma humano, la cual puede ser capaz de reducir hasta en 2/3 partes la incidencia de cáncer cérvico-uterino y de otros cánceres asociados a virus del papiloma humano. Es más, hablemos de dónde aparecen estas noticias. Si usted busca en internet, se va a dar cuenta que los principales lugares donde hablan de estas supuestas asociaciones son barras de abogados. Barras de abogados que le incitan a usted a demandar a sus médicos. ¿Por qué? Pues porque tienen una ganancia económica. Por supuesto que a ellos les conviene convencerlo a usted de que su médico le está haciendo un daño. A él no le interesa, a esta barra de abogados que se dedican a alimentarse de los médicos,
No le interesa realmente cuál es la probabilidad de que usted o su familiar tenga alguna enfermedad. Le interesa tener una jugosa ganancia económica. Vamos a hablar de riesgos. Yo no sé realmente cuál es la incidencia en México de la mortalidad por ser atropellado al atravesar una calle. Pero yo sí sé que casi todos los días encuentro una noticia al respecto. De manera que cruzar las calles aumenta el riesgo de morir atropellado. ¿Ha usted dejado de cruzar una calle por ese riesgo? Creo que no. Otro riesgo. Viajar en automóvil aumenta el riesgo de mortalidad por accidente automovilístico. ¿Ha dejado usted de viajar en automóvil? Finalmente, ¿sabe usted que la diabetes y la obesidad aumenta el riesgo de tener infarto agudo del miocardio, de tener mortalidad temprana, de desarrollar cáncer, de tener problemas de esterilidad, de infecciones respiratorias aumentadas, de tener problemas neurológicos como infartos, embolias o hemorragias? ¿Ha dejado usted de comer azúcar, grasa, comida chatarra y hacer ejercicio para evitar este riesgo? Creo que tampoco. Entonces me parece realmente absurdo tratar de etiquetar a una vacuna que lo único que busca es proteger a la población de una enfermedad mortal y desgastante y echarle la culpa de eventos que muy probablemente hayan sido más bien casuales y no causales, ya que decir que porque una persona que había sido vacunada presentó Guillain-Barré, esto es debido a la vacuna, es como si usted agarrara, se tomara un refresco de cola en la noche y al otro día lo despidieran. Ah, pues entonces quiere decir que me despidieron porque tomé un refresco de cola en la noche. Creo que tampoco, ¿verdad? Espero que estas explicaciones le hayan servido y espero sus comentarios. Hasta luego.